Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer enorme volver a conectar con ustedes. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día lleno de cosas buenas y que la vida los sorprenda con momentos especiales. Y bueno, hoy estamos aquí reunidos para celebrar algo que me tiene, literalmente, volando de emoción. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un evento que es pura magia, pura inspiración, pura amor. Como ya habrán podido intuir por el título y la miniatura, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la celebración del amor inmortal de Alil y Esla. Si son nuevos en este canal, déjenme darles una calurosa bienvenida. Aquí, en mi pequeño rincón digital, me encanta compartir con ustedes historias que me tocan el alma, que me hacen creer en la bondad, en la conexión humana y, por supuesto, en el amor en todas sus formas. Y si ya son parte de mi familia virtual, gracias por estar siempre aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Su compañía es lo que hace que este canal tenga sentido, así que un abrazo enorme a cada uno de ustedes. ¿Quiénes son Alil y Esla? Bueno, para aquellos que aún no tienen el placer de conocerlos, son una pareja que desde el momento en que los vi juntos, me robó el corazón. Su historia es de esas que te hacen creer en el amor verdadero, en la conexión profunda, en la magia que puede existir entre dos personas que están destinadas a encontrarse y a construir un mundo juntos. Es de esas historias que te dejan con el corazón calentito, que te hacen suspirar y que te recuerdan que el amor, en su esencia más pura, es el sentimiento más hermoso que existe. ¿Y el día de su boda? ¡Ay, Dios mío, el día de su boda! Fue simplemente inolvidable. No exagero si les digo que fue como estar dentro de un cuento de hadas moderno. Cada detalle, cada momento, cada sentimiento, todo estaba impregnado de una magia especial. Fue una celebración que me tocó el corazón, que me hizo reír, llorar y sobre todo, creer aún más en el poder del amor. Así que si a ustedes también les gusta el romance, las bodas de ensueño, las historias que te dejan con el corazón latiendo con fuerza y la idea de que el amor verdadero sí existe, están en el lugar perfecto. Hoy en este vídeo vamos a sumergirnos en cada detalle de este día tan especial. Vamos a repasar la ceremonia, el ambiente, los momentos más emotivos, la fiesta, los detalles que hicieron de esta boda algo único y especial, absolutamente todo. Y les aseguro que al final de este vídeo, se sentirán tan enamorados como yo, o al menos, con una dosis extra de esperanza en el amor. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos de lleno en este festín de amor, felicidad y buenos recuerdos. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No querrán perderse ninguno de mis vídeos, y mucho menos las historias de amor que tanto me gusta compartir con ustedes. Hay muchas más historias maravillosas por contar, así que no se lo pierdan. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y acompáñenme en este viaje lleno de emociones. Y ahora sí, empecemos. Empecemos por el principio porque toda gran historia tiene un gran comienzo. La invitación, ¡ay, la invitación! Era una obra de arte en sí misma. Elegante, sofisticada, con un diseño impecable y con un toque personal que anticipaba la magia que se respiraría en el aire el día de la boda. No era solo una invitación, era una promesa de un día inolvidable. La invitación estaba hecha de un papel delicado con un relieve sutil que invitaba a tocarla. La tipografía era elegante y cuidada, con detalles dorados que le daban un toque de sofisticación. Pero lo que realmente la hacía especial era el toque personal que le habían dado Alil y Esla. Incluía una pequeña dedicatoria, escrita de puño y letra por ellos mismos, donde expresaban su emoción por compartir este día tan especial con sus seres queridos. Era una invitación que te hacía sentir importante, que te hacía sentir parte de algo más grande, parte de su historia de amor. Ya desde ese primer contacto, sabías que iba a ser algo especial. Sabías que Alil y Esla se habían esmerado en cada detalle, que habían puesto todo su corazón en la organización de su boda. Y por supuesto, las expectativas eran altísimas. Y luego el lugar, madre mía, el lugar. Cuando recibí la invitación y vi la dirección, supe que iba a ser algo espectacular, pero la realidad superó cualquier expectativa que pudiera tener. Habían elegido un jardín espectacular, un oasis de belleza en medio de la ciudad. Era un lugar mágico, lleno de encanto y romanticismo. El jardín estaba decorado con flores por todas partes, de todos los colores y formas. Había rosas, peonías, lirios, margaritas.
Un despliegue de belleza natural que te dejaba sin aliento. Las flores no solo adornaban los rincones del jardín, sino que también creaban arcos y guirnaldas que daban un toque mágico al ambiente. Era como estar caminando por un jardín de cuento de hadas. Las luces cálidas cuidadosamente colocadas creaban un ambiente romántico y acogedor. Había farolillos colgando de los árboles, pequeñas guirnaldas de luces que iluminaban los caminos y velas que creaban un ambiente íntimo y especial. La luz, en su conjunto, era perfecta, creando una atmósfera mágica que invitaba a la celebración y a la alegría. Y por supuesto, la vista era simplemente impresionante. El jardín estaba situado en una colina con vistas a la ciudad. Desde allí se podía apreciar la belleza del paisaje, con el sol poniéndose en el horizonte, pintando el cielo de colores cálidos y creando un espectáculo natural que te dejaba sin palabras. Imagínense, la brisa suave acariciando sus rostros, el olor a flores frescas inundando el aire, la música de fondo creando una melodía suave y romántica, un sueño hecho realidad. El lugar por sí solo era una declaración de amor, un espacio que invitaba a la celebración y a la felicidad. Era el escenario perfecto para una boda de ensueño. La ceremonia fue sin duda el punto culminante del día. Fue un momento de pura emoción, lleno de sentimientos encontrados y de una belleza indescriptible. Ver a Alil y Esla caminando hacia el altar, uno hacia el otro con esa mirada de amor y complicidad que solo dos almas gemelas pueden tener, me hizo llorar. No pude evitar que las lágrimas rodaran por mis mejillas. Sentir esa conexión, esa emoción en el aire, esa felicidad en cada rostro, fue algo verdaderamente conmovedor. La ceremonia en sí fue muy emotiva. Estaba llena de votos sinceros, palabras hermosas y promesas de amor eterno. Cada palabra pronunciada por Alil y Esla era una declaración de su amor, un juramento de fidelidad y un compromiso de construir una vida juntos, llena de amor, respeto y felicidad. Sus votos fueron personales, íntimos y llenos de significado. No eran simples palabras, sino una expresión profunda de sus sentimientos, de su amor incondicional. Cada frase era un reflejo de su historia, de sus sueños y de su compromiso de estar juntos para siempre. La ceremonia estuvo acompañada de música en vivo, que realzaba aún más la emotividad del momento. El sonido del violín, la dulce melodía de las canciones elegidas, todo contribuía a crear una atmósfera mágica y romántica. La ceremonia fue un momento mágico lleno de sentimientos, donde el amor era el protagonista absoluto. Las lágrimas rodaron por las mejillas de muchos, incluyéndome a mí por supuesto. Ver a dos personas tan enamoradas jurándose amor eterno es algo que te toca el corazón, inevitablemente. Es un recordatorio de que el amor verdadero existe, de que vale la pena creer en él y de que a pesar de las dificultades, el amor puede vencerlo todo. Después de la ceremonia, llegó la hora de la celebración. ¿Y qué celebración? La fiesta fue simplemente increíble, una explosión de alegría, música, baile, risas y sobre todo, mucha felicidad. Fue una noche que quedará grabada en mi memoria para siempre. La fiesta comenzó con un cóctel de bienvenida, donde los invitados pudieron disfrutar de deliciosos aperitivos y bebidas refrescantes. El ambiente era animado, lleno de conversación y risas. Era el momento perfecto para que los invitados se conocieran, se relacionaran y compartieran su alegría por la feliz pareja. La pista de baile se llenó de gente, todos celebrando el amor de Alil y Esla. La música cuidadosamente seleccionada invitaba a bailar y a disfrutar. Hubo música de todos los estilos, desde canciones románticas hasta éxitos actuales, lo que garantizó que todos los invitados pudieran encontrar su ritmo. Hubo discursos emotivos, brindis por la felicidad de los novios y momentos inolvidables. Los amigos y familiares de Alil y Esla compartieron palabras de cariño, anécdotas divertidas y deseos de felicidad. Cada discurso era una muestra de amor, de apoyo y de admiración por la pareja. La comida, deliciosa. Cada plato era una obra de arte, una explosión de sabores y texturas. La presentación era impecable y el servicio, impecable. Todo estaba perfecto, desde el primer plato hasta el último bocado. El menú había sido cuidadosamente diseñado para satisfacer todos los gustos, con opciones para todos los paladares. Y la tarta era espectacular. Era una obra de arte comestible, una creación impresionante que coronó una noche llena de dulzura y felicidad. La tarta era un reflejo de la personalidad de Alil y Esla,
una combinación perfecta de sabores y texturas que deleitó a todos los presentes. Pero lo que realmente hizo que esta boda fuera especial, además de todo lo que ya les conté, fue la conexión que había entre Alil y Esla. Se les veía tan enamorados, tan felices juntos. Era algo que se podía sentir en el aire. Se miraban con una ternura increíble, con una mirada que transmitía amor, respeto y admiración. Se reían juntos, se apoyaban. En cada momento se comunicaban con una simple mirada. Su amor era palpable, se podía sentir en el aire. Era una conexión que iba más allá de las palabras, una conexión de almas gemelas. Se notaba que eran el uno para el otro, que se complementaban a la perfección. Alil y Esla son la prueba de que el amor verdadero existe, de que es posible encontrar a la persona con la que quieres compartir tu vida y que el amor puede ser la fuerza más poderosa del mundo. Y eso, amigos, es lo que hace que una boda sea verdaderamente inolvidable. Es esa conexión especial, ese amor incondicional, esa complicidad que existe entre dos personas que se aman de verdad. Es esa magia que te hace creer en el amor, en la felicidad y en la posibilidad de un futuro juntos. No puedo dejar de mencionar los detalles, porque en esta boda, cada detalle estaba pensado y cuidado al máximo. Desde la decoración, que era preciosa y elegante, hasta la música, que creaba el ambiente perfecto, pasando por la elección de los colores, que eran cálidos y románticos. La decoración era impecable. Cada rincón del jardín estaba adornado con flores, luces y elementos decorativos que creaban una atmósfera mágica y romántica. La elección de los colores, tonos pastel y dorados, creaba un ambiente cálido y acogedor. Cada detalle estaba cuidadosamente coordinado, desde las mesas hasta las sillas, pasando por los centros de mesa y la iluminación. La música era perfecta. La selección musical, que abarcaba desde canciones románticas hasta éxitos actuales, creaba el ambiente perfecto para cada momento de la celebración. La música en vivo que acompañó la ceremonia y el cóctel realzaba la emotividad del momento. Todo estaba coordinado a la perfección. Se notaba que Alil y Esla habían puesto mucho cariño y dedicación en la organización de este día tan especial. Habían pensado en cada detalle, desde la invitación hasta la tarta, pasando por la decoración, la música y la comida. Y el resultado fue simplemente espectacular. El esfuerzo y la dedicación de Alil y Esla se reflejaron en cada detalle. La boda fue un reflejo de sus personalidades, de sus gustos y de su amor. Era una celebración única, una celebración que les representaba y que reflejaba su felicidad. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos más especiales de la noche. La entrada de los novios, el primer baile, los discursos de los amigos y familiares. Todos ellos fueron momentos llenos de emoción, sentimiento y alegría. La entrada de los novios al principio de la fiesta fue mágica. Todos los invitados se pusieron de pie y aplaudieron, mientras Alil y Esla, radiantes de felicidad, hacían su entrada. Fue un momento lleno de emoción y alegría, una muestra del cariño y el apoyo de sus seres queridos. El primer baile, el primer baile. Ver a Alil y Esla bailando juntos por primera vez como marido y mujer fue algo mágico. Se les veía tan felices, tan enamorados. Era como si el mundo se detuviera a su alrededor. Bailaron con gracia y elegancia, transmitiendo su amor y su felicidad a todos los presentes. Los discursos, los discursos. Hubo risas, lágrimas y mucho amor. Los amigos y familiares compartieron anécdotas divertidas, palabras de cariño y deseos de felicidad. Cada discurso era un homenaje a Alil y Esla, una muestra del cariño y el apoyo de sus seres queridos. Fueron momentos muy emotivos que tocaron el corazón de todos los presentes. Los discursos eran una muestra de la importancia de la familia y los amigos en la vida de Alil y Esla. Demostraron el cariño, el respeto y la admiración que sentían por ellos. Uno de los momentos que más me gustó fue cuando Alil le cantó una canción a Esla. Imagínense la escena. La música, la voz de Alil, la mirada de Esla. Fue un momento de una ternura increíble. Alil, con su voz suave y llena de sentimiento, le dedicó una canción a Esla. La letra, escrita por él mismo, hablaba de su amor, de sus sueños y de su compromiso de estar juntos para siempre. La melodía, romántica y conmovedora, realzaba la emotividad del momento. Todos los presentes se quedaron sin aliento, conmovidos por ese gesto tan romántico.
Esla, con lágrimas en los ojos, escuchaba atentamente cada palabra, cada nota, cada sentimiento expresado por Alil. Fue un momento mágico, una prueba de su amor y de su complicidad. Y es que, amigos, el amor es eso, pequeños detalles que hacen grandes momentos. Es la dedicación, el cariño, la atención a los detalles. Es la capacidad de sorprender, de emocionar, de demostrar tus sentimientos. Y Alil y Esla lo demostraron en cada momento de su boda. Otra cosa que me encantó fue la espontaneidad, la naturalidad y la autenticidad. A pesar de toda la planificación, hubo momentos inesperados que hicieron que la celebración fuera aún más especial y memorable. Hubo risas, bailes improvisados, bromas y momentos de complicidad que añadieron un toque de diversión y alegría a la fiesta. Los amigos y familiares de Alil y Esla, con su espontaneidad y alegría, contribuyeron a crear un ambiente festivo y divertido. Y es que al final, lo más importante es disfrutar del momento y celebrar el amor. La espontaneidad, la risa y la alegría son elementos esenciales para una celebración memorable. Son la prueba de que la felicidad está en los pequeños detalles, en los momentos inesperados y en la compañía de las personas que amamos. Y hablando de celebración, no puedo olvidar mencionar el ambiente. La energía que se respiraba en la boda era increíble. Todos los invitados estaban felices, celebrando el amor de Alil y Esla. Se notaba la buena vibra, la alegría, la complicidad, el cariño y la emoción en cada rostro. Todos los invitados estaban unidos por un sentimiento común, el amor, la felicidad y el deseo de celebrar la unión de Alil y Esla. Fue una noche mágica, llena de felicidad y buenos momentos. La energía positiva se transmitía de persona a persona, creando un ambiente de celebración y alegría. Todos los invitados se sentían parte de algo especial. La música, la decoración, la comida, la bebida, todo contribuyó a crear una atmósfera de felicidad y alegría. Era una noche para celebrar el amor, la vida y la amistad. Y ahora quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales. Después de haber presenciado esta boda, me quedo con la certeza de que el amor verdadero existe. Es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. Ver a Alil y Esla juntos tan felices y enamorados, me da esperanza y me inspira a creer en el amor. Me hace pensar que todos merecemos encontrar a esa persona especial con quien compartir nuestra vida, esa persona que nos complementa, que nos hace felices y con quien queremos construir un futuro. Me di cuenta de la importancia de celebrar el amor. Es importante celebrar la felicidad, compartirla con nuestros seres queridos y demostrarles cuánto los queremos. La boda de Alil y Esla fue una celebración del amor, pero también fue una celebración de la vida, de la amistad, de la familia. Fue una fiesta de la alegría, una muestra de la importancia de celebrar los buenos momentos, de rodearse de personas que te quieren y de disfrutar de la vida al máximo. Y finalmente me quedo con el recuerdo de los pequeños detalles. A veces son los pequeños detalles los que hacen que un momento sea especial, los que hacen que un recuerdo perdure para siempre. Una mirada, una sonrisa, una palabra de cariño, un gesto de afecto. Todo eso cuenta. Y en la boda de Alil y Esla, cada detalle estaba cuidado con amor. Cada elemento, desde la invitación hasta la tarta, pasando por la decoración y la música, reflejaba el cariño, la dedicación y el compromiso de Alil y Esla por crear una celebración inolvidable. En resumen, la boda de Alil y Esla fue un evento inolvidable. Fue una celebración del amor, la felicidad y la amistad. Fue una noche mágica, llena de emoción, alegría y momentos que quedarán grabados en mi memoria para siempre. Fue una celebración que me inspiró, que me emocionó y que me hizo creer aún más en el poder del amor. Una noche que demostró que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la boda de Alil y Esla? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Se emocionaron tanto como yo? ¿Qué momentos les tocaron el corazón? ¿Creen en el amor verdadero? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus sentimientos, sus reflexiones, sus experiencias. La caja de comentarios es suya. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la celebración del amor de Alil y Esla tanto como yo disfruté contándoselo. Hemos visto la ceremonia, la fiesta, los momentos más emotivos, y sobre todo, hemos sentido la magia del amor, la fuerza del amor y la esperanza que nos da el amor.
Hemos presenciado un evento que nos recuerda que el amor verdadero existe, que vale la pena creer en él y que siempre vale la pena luchar por él. Recuerden que el amor verdadero existe, que siempre vale la pena creer en él y que, con la persona correcta, la vida puede ser una aventura maravillosa. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan enamorado un poquito más del amor y que se hayan sentido inspirados por la historia de Alil y Esla. No olviden dejar sus comentarios, contarme qué les pareció, qué momentos les tocaron el corazón y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Compartan la magia del amor con el mundo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle al botón de me gusta si les gustó este vídeo, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de mis historias. Acompáñenme en este viaje lleno de emociones, de historias inspiradoras y de momentos que nos harán creer en la magia del amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y recuerden, el amor es la fuerza más poderosa del universo. Créanlo y síganlo.